estamos este día pues con la segunda jornada, les damos la bienvenida. Sabemos que siempre hay personas que están dispuestas en esta hora para poder recibir lo que el Espíritu poderoso del Señor tiene preparado para esta tarde. Solo queremos invitarles, tal vez pueden irse agregando en este tiempo. Vamos a iniciar con un tiempo de oración para poder después disfrutar de la palabra que el Espíritu ha preparado en este tiempo. Así que nos vamos a poner de acuerdo juntos en oración para que sea nuestro espíritu listo y abierto para recibir lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Así que vamos a orar. Padre, antes queremos leer lo que dice el Salmo 68:19 y dice: bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos libra de la muerte. Aleluya. Así es que en esta tarde oramos, Señor, para que por medio de la revelación de la luz del Evangelio resplandezca en cada hogar, trayendo paz, trayendo las riquezas espirituales que son necesarias en cada uno de nosotros. Oramos para que cada uno también de los que estarán participando en esta tarde a través de la impartición del Espíritu Santo puedan recibir esa palabra y sus mentes puedan ser renovadas, sus pensamientos, los pensamientos de Cristo en esta tarde. Oramos también por aquellos que están atravesando el lindero de la angustia o de la desesperación, de la incertidumbre, de la inseguridad. Hoy nosotros decimos lo contrario para esta gente, Señor, y hablamos de esa paz que viene de ti, que sobrepasa todo entendimiento. Hablamos de esa sanidad, hablamos de la vida de Dios en ellos. Hablamos, Señor, la confianza, la fe, la esperanza. Esos cuerpos que se encuentran acechados por la muerte, hoy declaramos vida y vida en abundancia. Todos aquellos que están en angustia, hoy hablamos también la confianza de Dios, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Todas estas personas que hoy están pasando por alguna desesperanza, creyendo que ya no hay esperanza en su vida, nosotros hoy les decimos una vez más: Cristo en nosotros es esperanza de gloria, y eso es lo que nos sostiene, y eso es lo que fortalece nuestros espíritus. Hoy decimos también a aquellos que están pasando también momentos difíciles, cualquiera que sea su situación, pues nosotros hablamos esa paz y creemos que todas aquellas cosas que son necesidad de la vida natural y espiritual serán añadidas por el poder de tu palabra. Hoy hablamos también para que todos aquellos que estén dispuestos a recibir de ti lo que tiene esta tarde preparado a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, puedan recibir, para que puedan ser una vez más fortalecidos y que venga el crecimiento y que venga el conocimiento de Dios, que venga la sabiduría, que venga la revelación en esos tiempos, quizás que la gente ha llamado tiempos de angustia, pero más nosotros sabemos que son los tiempos perfectos del Señor, son los tiempos correctos del Señor para todos aquellos que hemos creído, aquellos que creemos en ese Cristo que vino a traernos vida y vida en abundancia. Gracias, nuestras vidas están escondidas en Cristo, nuestros hijos, nuestras familias, todos están escondidos en la vida de Cristo, y es por eso que debemos estar confiados, y es por eso que debemos estar ocupados también en las cosas eternas, en las cosas de arriba. Oramos para que los afanes, para que las distracciones no puedan ser un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual.
para que nuestra alma, para que nuestro espíritu pueda ser edificado día con día y fortalecido también día con día. Gracias, Dios, oramos, te damos la gracia y oramos por todos estos medios que tú nos has provisto, que son una oportunidad para llegar para cada hogar, para cada familia que se dispone para recibir y para creer. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad cada día de poder aprender más de ti, de poder recibir de tu palabra, de poder recibir todas esas cosas que fueron dadas desde antes de la fundación del mundo para cada uno de aquellos que han creído y que están confiados en ti y que saben que la plenitud de Cristo habita en nosotros. Gracias, Dios. Te bendecimos y te adoramos en este tiempo. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque tu vida en nosotros es la que nos hace estar sostenidos. Gracias, Padre. Hoy, Señor, una vez más, persistimos en todo aquello que hemos aprendido, Señor. Persistiremos en todas aquellas cosas que hemos aprendido, en todas aquellas cosas que nos han sido enseñadas. Y estaremos firmes ahí, Señor, sabiendo en realidad a quién adoramos, a quién, Señor, cada día bendecimos. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Muy bien, buenas tardes. Saludos, familia. Gracias por el irse sumando, el ir agregándose en esta oportunidad del cielo. Estas son conexiones, son puntos de convergencia en donde podemos converger con el cuerpo de Cristo, agradeciendo su participación en esta tarde. Saludar a todas las personas que ya se van agregando. Hermana Flérida Linares, Soki, María Eugenia Martínez. Hay varias personas ya agregándose en nuestro Facebook y queremos que juntamente podamos esta tarde ser edificados, creer que esta semana es de buenas noticias. Flérida, creemos que ya todo fue consumado en la cruz, y cuando dice consumado es que fue todo terminado, fue todo acabado. También decirle a Yoli que gracias al Señor pues por su hijo que también salió bien de su operación. Hemos estado orando para que Edgar pueda tener una pronta recuperación de su operación en esta semana, y también saludarles a todos los que están siempre en sintonía, ya sea aquí a nivel de nuestra ciudad como también fuera, el cual agradecemos infinitamente. Queremos esta tarde darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, pidiendo siempre al Espíritu Santo que nos pueda guiar, que nos pueda convencer, que nos pueda alinear, que nos pueda dirigir y sobre todo alinearnos a la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y que es agradable. Queremos esta tarde, como continuidad de lo que el apóstol ha estado ministrando, pues hoy nos habló acerca del espíritu de la resurrección como una evidencia más para que el cuerpo de Cristo esté firme, esté sólido en medio de cualquier circunstancia, porque hoy estamos en esta pandemia, en otro día o otro año más puede venir otra situación más apremiante, y no es que estemos augurando por esto, pero ya está escrito que en los postreros días, y antes de que el Señor Jesucristo pueda venir por su iglesia, van a ocurrir una serie de eventualidades, pero todavía no es el fin. Y una de las palabras que yo he recobrado mucho del Señor Jesucristo es, antes de que Él diera las señales que iban a suceder antes del fin, Él siempre advirtió y sigue advirtiendo por el Espíritu, por sus colaboradores aquí en la tierra,
que cuidemos de no ser engañados. O sea, el Señor Jesús, antes de darles las señales, antes de que dijera vendrán rumores de guerra, vendrán enfermedades, se levantarán nueras contra suegras, hijos contra padres, etcétera, etcétera. Él les advirtió acerca del engaño. Y este germen que nosotros podemos identificar como un virus, como una bacteria, entra sutilmente al cuerpo, no solo a un individuo, porque si afecta a una persona que ha entendido la visión corporativa, esto afecta al cuerpo también. Ha podido sutilmente hacer un trabajo pero tan minucioso en el cuerpo de Cristo, y hemos caído en el engaño a nivel de naciones, a nivel del cuerpo de Cristo, a nivel de la iglesia, en relación al evangelio, en relación a cómo la iglesia debe de estar operando en este tiempo para ser más efectivo y para ser más productivo en la colaboración del propósito eterno de Dios. Acuérdense que no es tu propósito, no es mi propósito, sino el propósito eterno de Dios, el cual nos ha establecido en esta tierra como embajadores, pero también como colaboradores de ese propósito eterno de Dios. ¿Y cuál es ese propósito eterno de Dios? Manifestar, dar a conocer a Cristo en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito gubernamental, institucional o profesional, y es ahí donde la iglesia tiene esta gran tarea. Acuérdense que es algo que se imparte de lo que ya hemos recibido de Cristo de adentro hacia afuera, y esto es muy importante que nosotros podamos no solamente decirlo, sino vivirlo, compartirlo, aplicarlo de una manera muy práctica. Quiero esta tarde tomarme la osadía, la tarea de poder hablar un poco acerca del arrepentimiento, pero quiero que nos enfoquemos no del arrepentimiento como un rudimento, como una clase elemental, o como el ABC, o como el ábaco, o como esta parte fina o motor que se le enseña a los niños párvulos en el kinder, sino ver el arrepentimiento, primero contextualizarlo desde la carta, perdón, desde el libro de Mateo, desde este primer evangelio, y que todos los evangelios mencionan acerca de esta palabra del arrepentimiento, ver el contexto, porque por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, nosotros tomamos de un versículo y nos agarra esta cultura versiculitis, que agarramos un versículo, lo torcemos muchas veces a nuestra conveniencia, o porque no lo entendemos, como el mismo apóstol Pedro y el mismo apóstol que escribe Hebreos dice, que hay cosas muy difíciles de explicar, pero que es necesario que nosotros podamos no solo agarrar los cuernos del toro por enfrente, sino el poder ir profundizando en estas verdades y en poder sacar con la ayuda del Espíritu Santo a todos aquellos que por mucho tiempo creímos que de un versículo podíamos hacer un texto y después un pretexto, de manera que después caíamos en una desinformación completa de todo el panorama que estaba aconteciendo. Pues no solamente quiero hablar de la palabra arrepentimiento, como le dije, en un contexto, sino que también quiero en esta tarde que usted y yo comprendamos a qué se le aplicaba la palabra arrepentimiento en los 4 evangelios, porque nosotros por la falta de conocimiento, como le vuelvo a repetir, y de ignorancia, hemos hecho una completa ensalada, un mix, o sea, hemos mezclado demasiadas cosas al final que no terminamos entendiendo, sino que quedamos como más confundidos, pero queremos esta tarde que el Espíritu Santo nos asista y nos ayude. En Mateo, que nos vamos a poder ubicar ahí, donde yo quiero rescatar 2 intervenciones muy importantes, y si están estas 2 intervenciones en este libro de Mateo, en el capítulo 3, del 1 al 2, y en el capítulo 4, versículo 17, como es la intervención de Cristo y la intervención de Juan, es importante que la iglesia lo pueda no solo darle la importancia, sino
el poder dar la relevancia y el poder entender desde qué contexto Cristo y su primo Juan estaban hablando acerca de este arrepentimiento. Más adelante vamos a ir viendo qué es lo que Dios busca en relación al arrepentimiento con la iglesia, porque el arrepentimiento y la vida del reino, usted lo ve desde acá como un nacimiento de la iglesia primitiva, y Juan lo menciona y Cristo también. Entonces la iglesia tiene que darle la verdadera importancia y la verdadera relevancia. Entonces en el capítulo 3, en el versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 4, versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo interesante que nosotros vemos en estas dos porciones de la Escritura es el mensaje predicado de Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y esto estaba dirigido a un tipo de personas específicos, o sea, específicamente al pueblo judío, ¿verdad? ¿Por qué al pueblo judío? Porque el pueblo gentil ni siquiera era tomado en cuenta. Si usted revisa la Escritura, aunque desde antes de la fundación del mundo ya estábamos predestinados, pero en el contexto de que este mensaje del arrepentimiento, y lo vemos en Mateo, ¿verdad? Porque Mateo está dirigido al pueblo judío específicamente, vemos y encontramos que los gentiles ahí no estaban incluidos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque Cristo no había muerto. No se le olvide que Efesios capítulo 2, que yo le invito a que usted lo revise del 14 en adelante, dice que Él nos reconcilió consigo mismo, nos reconcilió de dos pueblos, hizo uno. O sea, de judíos y gentiles hizo uno, porque al final lo que Dios quería era reconciliar todo lo que estaba en los cielos y en la tierra, y reconciliar al hombre, porque no se le olvide que nosotros habíamos sido instituidos o constituidos enemigos de Dios debido al pecado. Pero cuando Dios envía a su Hijo, Él nos reconcilia a través de Jesucristo. Entonces yo quiero ir ya como, ¿verdad?, descabezando algunas vacas sagradas esta tarde, porque ningún gentil, ¿verdad?, ninguno de los que no éramos pueblo, nos corresponde el convertirnos. La palabra convertir o la palabra conversión solo incluía a los judíos, porque ellos se convertían del judaísmo a Cristo, ¿verdad? De judaísmo a Cristo. O sea, nosotros los gentiles no podemos decir yo me convertí. Otra vaca sagrada es que usted y yo no podemos decir yo acepté a Cristo, porque yo no he aceptado a Cristo. Quien me aceptó a mí primero fue Cristo. Efesios 1:6 dice que para gloria y alabanza de su nombre, nosotros fuimos aceptos en el amado. Fuimos aceptos por el amado. Y esto no fue en el tiempo que Jesús anduvo en la tierra. O sea, esto fue desde antes de la fundación del mundo. Por eso, esta tarde yo me atrevo a predicar de esto, porque la base fundamental es que usted y yo fuimos escogidos, elegidos, según Efesios 1:3, predestinados, seleccionados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, todo esto tiene que ir trayendo un fundamento, una solidez en nuestro caminar, en nuestro andar. Pues sigo hablando acerca de que el mensaje de Cristo y de Juan el Bautista era específicamente para un pueblo en ese tiempo, y era particularmente para los judíos. Si usted quiere tener un poquito más de confirmación de esto con respecto a los gentiles, porque no estábamos en ese momento incluidos, no se le olvide, Efesios 2 dice que usted y yo estábamos alejados de las promesas del pacto, estábamos sin Dios, sin esperanza, sin Cristo, etcétera, etcétera. Pero en este capítulo 15, para poder dar un poquito de referencia, en el versículo 26, aquí encontramos la fe de la mujer cananea.
¿verdad? Y esto, desde ya usted lo encuentra en el versículo 15, capítulo 15, en el versículo 26, donde dice, bueno, 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, o sea, hablando en relación a los judíos. Cuando él habla ahí de hijos, está hablando a los judíos. Entonces, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, en ese tiempo, los perrillos, los extranjeros, los paganos eran, ¿verdad? O se referían a los gentiles, a todo aquello que no tenía nada que ver con el pueblo judío. Entonces, eso lo dice Mateo 15, 26. Usted retrocede un poquito en el capítulo 6, en el versículo 32 de Mateo, usted encuentra donde también el Señor Jesús habla específicamente al pueblo judío, y en el 32 dice, porque los gentiles, ahí está, miren, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿A qué se refería el Señor cuando decía porque los gentiles? Se estaba refiriendo al pueblo judío en decirle que no se afanaran por el comer, por el vestir, porque cada día tenía su propio afán. En pocas palabras, él estaba diciendo, no se afanen en lo que van a comer, no se afanen en lo que van a beber, no se afanen en lo que van a vestir, porque los gentiles, ahí está, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Por qué le hablo de todo este contexto? Le hablo de todo este contexto porque a esta carta de Mateo, este libro de Mateo estaba dirigido específicamente para el pueblo judío. Entonces, el arrepentimiento era para los hijos en ese momento, era para el pueblo judío. Le hables de este contexto porque sí necesitamos muchas veces entender que hay algunas cosas en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en las que no tienen nada que ver con nosotros. Por ejemplo, el Decálogo. Por ejemplo, las tablas escritas en tablas de piedra que estaban inherentes en un pacto que se llamaba el pacto de la ley, era solamente para los israelitas. Entonces nosotros hicimos una sola mezcolanza, jalamos todas estas cosas por desconocimiento, por ignorancia, y todo esto lo arrastramos hasta en pleno siglo XXI, y esta es la manera de cómo la iglesia está operando. Por eso no vemos efectividad, por eso no vemos, mis amados, productividad en lo que estamos haciendo, porque hay una serie de cosas mezcladas, hay una mixtura, hay un montón de situaciones en las cuales hicimos creer al cuerpo de Cristo que era para ellos, y hay algunas cosas, como que le vuelvo a repetir, que no eran para nosotros. ¿Y por qué me refiero a esto? Me refiero porque el mensaje hasta este momento que estamos leyendo Mateo de arrepentimiento solo era dirigido para los judíos, pero no quiere decir que este arrepentimiento en este tiempo no tiene que ver con personas, no tiene que ver con gente que no corresponde físicamente al pueblo judío, sino que tenemos que entender que en la parte natural, ¿verdad? Solo el que está vivo, y esto es muy importante que usted lo pueda entender esta tarde, solo el que está vivo puede tener conciencia de reconocer y de poder llegar al arrepentimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted puede estar enfrente de un ataúd conteniendo un féretro y poderle hablar de este evangelio, y usted le podrá preguntar a este muerto, ¿verdad? Y usted le podría decir, ¿te vas a arrepentir de algo? No, porque la persona está absolutamente muerta. ¿Por qué? Porque no tiene vida. Entonces, este mensaje de arrepentimiento esta tarde es para los que están vivos espiritualmente. Este mensaje esta tarde de arrepentimiento, como lo vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con rudimentos, sino con lo que la iglesia, que ya nosotros nos desmarcamos de cuatro paredes de un edificio,
Ya la iglesia no es ese lugar, no tiene nada que ver con religión, con denominación, ¿verdad? Ni con la iglesia evangélica, ni con la iglesia católica, porque la iglesia somos todos y cada uno de los que hemos creído en el Señor. Entonces este mensaje va dirigido a la iglesia, pero no a la iglesia evangélica, no a ministerio eclesial, no a la iglesia católica, no a la iglesia luterana, a ningún grupo con nombre ni denominación hablando terrenalmente, sino que va dirigido a la iglesia, que es usted y yo, y que estamos vivos y que tenemos la oportunidad de tener una conciencia, de reconocer, de tener una conciencia, de arrepentirnos de aquellas cosas que no están bien, pero no en relación, amados, a la obra de la carne, no en relación a este montón de situaciones que ya nosotros hemos resuelto, que ya nosotros, por la naturaleza divina que opera dentro de nosotros, por la vida que se nos impartió, por la simiente que usted porta, que es incorruptible, ya la iglesia no puede estar perdiendo el tiempo en adulterios, en fornicaciones, en chismes, en ira, en contienda, en celos, en problemas matrimoniales, porque ya se supone que con el nuevo orden, con el nuevo sacerdocio, con esta nueva naturaleza, con esta vida impartida, que ya portamos una simiente que no es corruptible, sino incorruptible, ya hemos superado estas cosas que para este tiempo, para nosotros ya son obras muertas. Por eso lo vuelvo a repetir, obras que ya son muertas y que ya no tienen cabida en nosotros, porque ya la naturaleza vieja fue crucificada, en Romanos 6:6 lo dice, juntamente con Cristo en la cruz, y el cuerpo del pecado ya no tiene ningún efecto sobre la iglesia. Entonces, hablo de aquella iglesia que está viva, hablo de aquella iglesia que está viva espiritualmente para poder arrepentirse de qué. Y ese es el meollo del asunto esta tarde, de que la iglesia necesita arrepentirse esta tarde. Como te vuelvo a repetir, ya no es del chisme, ya no es de la obra de la carne, ya no es de situaciones que ya se suponen que ya las hemos superado por la naturaleza que ya se nos impartió, sino de otras cosas que esta tarde quiero platicar con ustedes en este espacio que Dios nos ha regalado y que será importante que el Espíritu nos ayude. ¿Por qué les hablo de el estar vivo y por qué les hablo de tener una conciencia de reconocer algo que amerite arrepentimiento? Porque es la única forma que podemos tener arrepentimiento en la persona, y esto nos establece entonces que solamente los vivos espiritualmente pueden tener conciencia de arrepentimiento. Y esto se lo ratifico y se lo respaldo con Efesios 2:1. Dice que Efesios 2:1, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida, resucitándonos juntamente con Él. Colosenses capítulo 2, que es bueno que usted lo anote, en el versículo 13, también el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Colosa, ¿verdad? Porque seguramente ellos estaban perdiendo el tiempo en arrepentirse en obras muertas, porque eso es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Porque ya el Señor está enfocado en que la iglesia debe de estar ocupada, debe de estar ejercitándose, debe de estar gobernando en una naturaleza, en un nuevo sacerdocio y en una nueva vida que se nos impartió. Mire y oiga lo que dice el versículo 13 de la carta de los Colosenses, capítulo 2, 13. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Entonces la iglesia, vuelvo a repetir, no puede seguir diciendo me arrepiento de este pecado, porque ya se supone que usted ya fue dado o ya fue dado por aviso del Espíritu Santo, ya le prescribió el Espíritu Santo, ya le dirigió, ya el Espíritu Santo le instruyó a su espíritu que ya usted fue perdonado. O sea, ya el pecado no gobierna, ni el pecado reina en usted, porque ya dijimos en Romanos 6:6 que la naturaleza la naturaleza del primer Adán o del viejo hombre fue crucificada juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado no tenga ninguna acción y ya el pecado ya no gobierne ni reine en nuestra vida. Entonces, es importante lo que el apóstol
le dice a la iglesia de Colosas. En Efesios le dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Pregunto, ¿puede un muerto recibir vida? O sea, ¿puede un muerto escuchar? ¿Puede un muerto oír este evangelio? ¿Puede un muerto decir, creo en esta gracia? No, porque está muerto. Entonces necesitamos esta impartición de esta vida. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos entender que estamos a punto de que el Señor no solo nos pueda impartir esta vida, sino que nosotros podamos tener la capacidad de poder arrepentirnos de aquellas cosas que vamos a ver más adelante y a continuación. Entonces, es tan importante que nosotros veamos entonces que el mensaje que Cristo trae, ¿verdad?, a través del arrepentimiento con Juan, no solamente, no es para los inconversos, es para el pueblo judío. Pero por siglos la iglesia ha pretendido traer este mensaje de arrepentimiento a los inconversos. Y cuando hablo de inconversos es algo que está muerto. Un muerto no puede escuchar. Por eso y con razón usted dice, yo he venido predicando desde hace tiempo. Bueno, reconocer que no ha sido el evangelio puro que se ha venido predicando. Y lo otro, que hemos venido hablando y hemos tirado esta semilla a alguien que ha estado muerto. Y esto, lógicamente, si la gracia y si opera esta gracia en aquella persona, es la única por medio de la resurrección que esta persona, estando muerta, puede tener vida espiritualmente y poder oír esta buena noticia o este evangelio. Por eso usted se pregunta, en un lugar se ha predicado tanto y por qué solo pocos han respondido, porque ellos son los que han estado vivos espiritualmente y han podido accesar al arrepentimiento, porque un muerto no puede tener arrepentimiento. Una persona que no está viva no puede tener conciencia de arrepentimiento. Entonces la iglesia por siglos hemos venido hablando, los evangelistas, ¿verdad?, y familiares y amigos, decir, arrepiéntanse y acepten a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Entonces es tan importante que esta tarde podamos resolver esta situación. Usted y yo no recibimos a Cristo. Él nos recibió desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo no podemos aceptar a Cristo. Él ya nos aceptó. Por eso Efesios 1:6 dice que ya fuimos aceptos en el amado. Y Juan capítulo 15 dice, porque yo los escogí a ustedes primero, no ustedes a mí. Yo los amé primero a ustedes, no ustedes a mí. Entonces, todo esto ha venido a influenciar nuestra forma de pensar y lógicamente nuestra forma de actuar. Entonces, el arrepentimiento solo se le dio a aquellos que estaban vivos, solo se le dio a aquellos que son considerados hijos de Dios, ¿verdad? Porque ninguna persona que se encuentra muerta espiritualmente tiene la capacidad de poder arrepentirse de algo. ¿Por qué? Porque mientras su espíritu está muerto, jamás va a haber arrepentimiento. Ahora, si el Dios en su soberanía y a través de la gracia, Él manifiesta, ¿verdad?, y Él permite, imparte vida sobre aquella persona que está muerta, entonces ahí se activa para que esta persona pueda decir, oír el evangelio, la buena noticia y decir, yo me arrepiento, porque todo esto tiene que ver con la escogencia, tiene que ver con la predestinación, tiene que ver con que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y que sé que hoy me estoy dirigiendo a muchas personas que nunca pensaron que podrían ser escogidas y puede que el Espíritu les esté revelando, pero ahí está la parte importante, revelando de que usted y yo fuimos escogidos, porque el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu, ¿verdad?, de que fuiste escogido, de que eres hijo de Dios, de que eres, ¿verdad?, fuiste convocados a participar del llamado celestial, pero ya esto es una obra soberana de Dios. Ya esto no es por manipulación, ya esto no es por fuerza. Yo recuerdo y yo me arrepiento cuando servíamos en brigadas y a la gente por una bolsa de
de medicamentos, antes de recibir aquella bolsita de medicamentos, le decíamos, pero usted tiene que aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y aquello era más una manipulación y era algo más como algo a la fuerza. Y tal vez, mis amados, la gente iba sin saber, sin conocer, sin que aquello se le fuera revelado por el Espíritu a su espíritu, porque esto tiene que, como le vuelvo a repetir, tener una intervención soberana del Espíritu Santo en las personas, que pueden ser prostitutas, alcohólicos, borrachos, asesinos, violadores, etcétera. Y si este Espíritu Santo le activa a él lo que ha estado muerto y él recobra vida, la vida de Cristo, entonces esta persona está lista para poder no solo oír un mensaje y una buena noticia, sino para poder arrepentirse de lo que necesita arrepentirse. Ahora, el arrepentimiento lo vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 6. Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso el mensaje, hermanos, en este tiempo no debe de ser hablando acerca de una caída, acerca de que usted tuvo un tropezón. La realidad que el apóstol Pablo habla y deja registrado en el capítulo 2 de versículo 1 de Efesios es que la raza humana estaba muerta. ¿Muerta por qué? Porque nuestros primeros padres transgredieron y por uno entró el pecado, y como por uno entró el pecado, todos morimos. Pero el mensaje no se debe de quedar ahí. Dice después, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Mire, vivimos en otro tiempo. ¿Por qué ya no estamos viviendo eso en este tiempo? Porque nosotros recibimos esa vida espiritualmente y nos dio la opción de podernos arrepentir en aquel momento de obras muertas. Entonces, dice aquí, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y esto de con que nos amó no es para un pueblo solamente, ni para un grupito de personas élite, es para todos. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. La pregunta es, ¿le dio vida a todos? ¿A todos? Sí. El problema es, ¿quién responde a esa vida para poder estar vivos espiritualmente? Él hizo su obra maravillosa en la cruz. La Biblia dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La pregunta es, ¿quién ha respondido en vida, o sea, espiritualmente hablando, a lo que Cristo hizo en la cruz? ¿No cree usted que debieran de haber 9,000 habitantes en este globo terráqueo que están no solamente teniendo esta revelación, sino viviendo como hijos, viviendo y respondiendo a esa vida que fue impartida? ¿Por qué no hay 9 mil millones de habitantes en el globo terráqueo que han nacido de nuevo? ¿Por qué no han estado en este sistema de arrepentimiento? ¿Por qué no le ha llegado este arrepentimiento? ¿Por qué? Porque hay personas que están muertas, y no quiero decir que están condenadas, no, estoy hablando que temporalmente están muertas, pero que creemos que la soberanía de Dios y por medio de la operación de su gracia, estas personas puedan vivir espiritualmente para poder que sus oídos y sus ojos espirituales oír y ver este poderoso evangelio y su manifestación. Entonces dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, si usted está enfrente de un difunto en un ataúd y usted le habla de que se arrepienta, el difunto no le va a responder. ¿Por qué no le va a responder? Porque está muerto, porque no tiene vida.
digo esta tarde, nadie de lo que tenga vida, nadie que no tenga vida del Hijo, tiene la capacidad de arrepentirse de algo. Si usted esta tarde dice, la conciencia es el filtro que Dios utiliza para poder usted decir, me voy a arrepentir de esto, dé gracias a Dios, porque usted está en una continua vida espiritualmente, o sea, está vivo, y usted puede acercarse al trono de su gracia y misericordia. Pero aquellas personas que hacen algo, que siguen haciendo, reinciden y vuelven a través de la insidia en aquello que requiere un arrepentimiento y no lo hace, eso, ¿verdad? Y ese estado es una condición de mortandad, que solamente el Espíritu puede reactivar esa vida en esta persona para que ella pueda oír y pueda arrepentirse. Entonces, por eso la palabra arrepentimiento en la Biblia no está ahí en Mateo dirigida a un inconverso, ¿verdad? Como la iglesia lo ha enfocado por todo un siglo. La palabra arrepentimiento está dirigido a la iglesia del Señor, o sea, a la iglesia diseminada en las diferentes naciones de la tierra. Y es a hombres, a mujeres, a naciones que oyen y que están vivos espiritualmente. Entonces, el arrepentido es el mensaje para la iglesia, ¿verdad? Que viene del griego metanoia. Y la palabra metanoia es cambien su forma de pensar, cambien su manera de pensar, desconfiguren sus patrones, desconfiguren sus ideas, sus argumentos mentales, que cada vez más, cuando nosotros no lo hacemos continuamente, esta desconfiguración se constituyen fortalezas mentales que se levantan contra el conocimiento de Dios, pero no es conocimiento de letra, sino contra la oportunidad de poder cada día más, a través de desconfigurar mi forma de pensar, en conocer la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí va lo que les decía como premisa. ¿De qué necesita la iglesia arrepentirse esta tarde? ¿De qué necesitamos la iglesia arrepentirnos? En nuestra forma de pensar, en nuestra acción, en nuestra actitud. ¿De qué necesita la iglesia? La iglesia necesita arrepentirse porque ha llegado un nuevo orden y lo hemos despreciado. La iglesia necesita arrepentirse porque ha llegado un nuevo sacerdocio y le hemos dado la espalda. La iglesia necesita arrepentirse porque ahora en iglesia está operando en una nueva economía, en un nuevo pacto y le hemos dado la espalda. O sea, oímos de esto y creemos que es una moda. Creemos que es alguien que se lo ha inventado como estrategia de crecimiento y de multiplicación. Y te quiero aclarar esta tarde que la reforma para la iglesia en este tiempo viene de única y exclusivamente del Espíritu Santo. Y si no, váyase a Hebreos capítulo 10 o al capítulo 9 y usted va a encontrar ahí hasta reformar todas las cosas. Y la carta de los Hebreos es una carta que te invita a cruzar, que te invita a dejar lo anterior para asir lo que está presente, no para lo del futuro, es lo que está presente y Cristo ya está presente. Lo anterior eran símbolos, lo anterior eran sombras, figuras, simbolismo, pero hemos estado escuchando esta verdad y la iglesia sigue intransigentemente, sigue operando en esto que ya no corresponde a la operatividad del cuerpo de Cristo. Por eso hice ese contexto del arrepentimiento y he estado hablando que la iglesia no necesita arrepentirse de obras muertas porque esto es rudimento, sino váyase a Hebreos capítulo 6, versículo 1, donde dice dejando ya los rudimentos, avancemos hacia adelante, hacia la perfección, hacia la madurez. Entonces la iglesia tiene un nuevo orden, tiene un nuevo sacerdocio, tiene una nueva economía, pero queremos seguir operando en mixtura, queremos seguir operando en ley y en gracia. Queremos seguir arrastrando un modelo del Antiguo Testamento que tiene que ver con un tabernáculo terrenal, cuando se nos dio un tabernáculo perfecto, más amplio, un tabernáculo no hecho de manos de esta creación, sino hecho por manos de nuestro Dios, cuyo arquitecto es Dios.
Entonces, hemos seguido en eso. Más de 37 veces en el Nuevo Testamento habla acerca del arrepentirse, pero el arrepentimiento está dirigido a la iglesia. Está dirigido a la iglesia, ¿verdad? Y también está dirigido al inconverso siempre y cuando el Espíritu Santo se revele a él de que él ha sido escogido por obra y gracia de Dios para salvación. Entonces su espíritu recibe vida y él se arrepiente en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de modelar su vida como un proceso de revelación por donde debe de caminar y colaborar en el propósito eterno de Dios. Entonces la iglesia tiene que arrepentirse esta tarde, ¿verdad? Y debe de autoevaluarse. Autoevaluémonos, iglesia. Que esta tarde sea una oportunidad donde el Espíritu habla, no habla Gustavo, habla el Espíritu, en el que tenemos que autoevaluarnos en cuanto a que muchos de la iglesia del Señor diseminados en las naciones de la tierra han dejado la brújula del Espíritu Santo para poder ellos manifestar sus propios programas, sus propios pareceres, su propia forma de pensar, su propia manera de hacer iglesia. De eso tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos porque hemos agarrado y activado nuestro propio GPS, que es el GPS nuestro, y hemos dejado que el GPS del Espíritu de Dios nos pueda alinear a su propia voluntad. De eso tenemos que arrepentirnos esta tarde, que nos hemos desalineado de su voluntad y nos hemos alineado a nuestros propios caminos, a nuestras propias obras, a nuestra propia manera de pensar, a nuestra propia manera de poder hacer iglesia. Hemos dejado su vida de intimidad y hemos construido murallas de doctrinas religiosas, doctrinas de mandamientos de hombres. Es necesario decirlo esta tarde, pero la iglesia no puede seguir operando en doctrinas, en mandamientos de hombres, en doctrinas religiosas, que más en levantar al hombre lo condenan, lo señalan, lo eliminan y lo extirpan, como queriendo sacar del cuerpo, cuando sabemos que solamente el Dios del cielo nos pudo haber hecho participantes de su cuerpo de una manera maravillosa y de una manera solo por gracia. Entonces, hemos nosotros construido murallas religiosas, hemos construido murallas legalistas y hemos obviado el mensaje de Dios, que sigue siendo el mismo. Metanoia, arrepiéntanse, porque ustedes están en un nuevo pacto, ustedes están operando en un nuevo sacerdocio, ustedes están operando en un nuevo orden, pero ustedes quieren seguir insistiendo en su forma de operar, y por eso estamos teniendo los resultados que vemos en las naciones y en las sociedades, porque somos necios, somos demasiado insistentes en seguir haciendo aquello que no corresponde a la verdad presente del Señor. Por eso arrepiéntanse, porque se ha inaugurado un nuevo orden, se inauguró un nuevo pacto, y no de boca, no de letras, sino por medio de la muerte. Por eso Cristo dijo: he aquí yo hago una nueva alianza, un nuevo pacto, ¿verdad? Que es confirmado y sellado por medio de mi sangre, ¿verdad? Y por medio de la resurrección. Por eso Hebreos capítulo 7 es importante esta tarde que podamos leer en el versículo 22, donde dice, en el versículo 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ahí nos ratifica. ¿Qué quiere decir? Que el orden anterior a Cristo, el orden anterior de Melquisedec, que era el orden arónico y el orden levítico, ¿verdad? No era un mejor pacto, no era un mejor fiador del pacto, sino que no era, ese pacto, era débil y era ineficaz. En el versículo 6 del capítulo 8 dice, pero ahora es el tiempo, la hora no es un tiempo cronos, es Cristo, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador del mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Si esta verdad nos dice que hay mejores promesas, ¿por qué seguimos insistiendo
en la iglesia en operar bajo el antiguo pacto. O sea, es ilógico, es irónico. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 24, nos dice así, en este versículo, mirad que no desechéis al que habla, perdón, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí nos dice que Jesús es el mediador del nuevo pacto, ¿verdad? Y dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. De mientras yo no comprenda, mientras usted no comprenda la totalidad a lo que Cristo vino a hacer en la tierra y lo que conlleva la palabra consumado es en la cruz, estaremos todavía moviéndonos mucho, pero haciendo poco. ¿Qué es lo que ha tenido la iglesia en estas últimas décadas? Un activismo bárbaro. Tenemos activismo, tenemos campañas cruzadas, conciertos, etcétera, etcétera, pero hacemos mucho, nos estamos moviendo mucho, pero estamos haciendo poco. Simplemente ¿por qué? Porque la iglesia no se ha arrepentido, no ha querido dejar el orden anterior y agarrar este nuevo orden, esta nueva manera y este nuevo modo de operar, esta nueva economía, este nuevo sacerdocio, esta nueva mentalidad. Seguimos operando, y se lo digo con todo dolor, bajo mezclas de pacto bíblico. ¿Y esto qué es lo que hace, mis amados? Reducir la efectividad, reducir la productividad en el propósito de extender el reino de Dios en la tierra. No se le olvide que no estamos aquí para manifestar un propósito en particular o un propósito y una visión ministerial X. Estamos aquí para colaborar, estamos aquí para manifestar y expresar su propósito eterno, y el propósito eterno de Dios es que como cuerpo manifestemos a su Hijo de manera corporativa, de manera corpórea. Entonces muchos seguimos anclados en ese sacerdocio arónico, muchos seguimos anclados en esa economía del antiguo pacto, muchos seguimos anclados en esa mentalidad del antiguo pacto. Y esto tiene que ver un cambio en qué, en el orden de operar sobre lo nuevo. Muchos seguimos en símbolos, muchos seguimos en sombras, en figuras, seguimos arrastrando todo este montón de celebridades judaicas que no eran para nosotros, eran celebraciones para el pueblo de Israel, pero todavía nosotros estamos en celebrar la fiesta de las primicias. Seguimos insistiendo en celebrar la fiesta de los tabernáculos. Seguimos nosotros ejecutando un instrumento llamado shofar, donde creemos que porque tocamos el shofar, nosotros estamos liberando una ciudad. Eso es orgullo, eso es estar fuera de la verdad presente. Seguimos nosotros queriendo operar en figuras y en símbolos, cuando hoy, en pleno siglo XXI, tenemos la sustancia. Eso lo denunciamos desde aquí, de manera que la iglesia necesita volver en sí como el hijo pródigo. No podemos seguir en la misma manera operando y creyendo que estamos gobernando con cosas que están caducas, obsoletas, que ya no están vigentes. Necesitamos operar en lo vigente. Todo y mucho más cosas son las que nos enfrentamos hoy en día como una generación emergente. A mí me da pena la generación que viene, una generación súper diferente a las generaciones anteriores, una generación muy eficaz en el uso de la tecnología, y todavía la iglesia retrasada, la iglesia con métodos y situaciones completamente rudimentarias que nos dejan mucho que desear ante estas generaciones emergentes. Esta generación tiene un gran desafío. Yo los desafío esta tarde, pastores, líderes. Yo les exhorto en el amor de Cristo a que cambiemos el viejo orden por el nuevo orden, que dejemos de operar en ese sacerdocio antiguo por el sacerdocio vigente según el orden de Melquisedec, que tiene un señalamiento de parte del Padre que es eterno y para siempre. No es un sacerdocio carente, temporal y destructible, sino que el sacerdocio de Melquisedec opera bajo una vida indestructible.
sea, nosotros tenemos que darle importancia a la transformación de nuestras mentalidades. Por eso esta tarde desafío a toda esta generación que participa juntamente con nosotros a que operemos desde una mentalidad de Cristo, una mentalidad reformada, una mentalidad transformada, porque no será la única forma en la que podremos operar sobre los diseños divinos entregados a apóstoles y profetas genuinos de Dios, porque Efesios 2 dice que este diseño es sobre el fundamento de apóstoles y profetas, ¿verdad? Ubicados en la verdad presente, ubicados en la verdad que debe de operar en este tiempo, decididos a cumplir con la tarea que se les asignó, no apóstoles de nombre, de oficio, no apóstoles con un rótulo, no apóstoles ni profetas que llaman más la atención y que levantan más su ego, sino en el oficio ministerial que fueron asignados, pero que están en el anonimato, que no les gusta que les nombren ni apóstoles ni profetas, pero que sí saben operar en el oficio que les fue asignado. ¿Verdad? No es tanto para que la gente me vea, no es para que la gente lea mi rótulo y me rinda pleitesía, es para que operemos efectivamente en la tarea asignada. Esta tarde, para ir concluyendo, arrepentimiento es sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo en relación a lo que el Señor está demandando esta tarde. Usted ha escuchado que hemos estado operando en un pacto antiguo débil e ineficaz y seguimos operando en él. Entonces, allí es donde necesitamos arrepentimiento. Usted ha escuchado que ahora la iglesia opera en un nuevo sacerdocio. Usted sigue operando en el modelo anterior. Eso requiere un mérito de arrepentimiento. Eso amerita arrepentimiento. Entonces, el uso de esta palabra suele referirse al cambio que hace una persona respecto a sus pensamientos previos, pasando de una ideología errónea a una nueva mentalidad acertada y renovada, o respecto a sus acciones u obras previas, pasando de la moralidad, de la inmoralidad a la moralidad en relación a operando. Entonces, es tan importante, ¿verdad? Cambio de mente implica cambio de perspectiva respecto al pasado, una evaluación general de muchas cosas previamente, lo que conlleva no solamente a que tampoco caigamos en una condenación, en una culpa por estar haciendo, pero sí esta tarde el que podamos reconocer como líderes, como pastores, como maestros. No se le olvide que Dios nos va a demandar de esto. Lo leí en el versículo después de que leía Hebreos 12:24, usted lo ve en el 25, donde este 25 dice que usted no debe de desechar al que habla. Aquí no está hablando Gustavo, no está hablando el apóstol, aquí está hablando el Espíritu a través de la palabra, Dios a través de su palabra, ¿verdad? Y dice el poder nosotros reconocer de que hemos estado por años haciendo mal, hemos estado haciendo iglesia a nuestra manera, hemos estado haciendo iglesia a nuestra forma que nos parece, y necesitamos nosotros considerar esta tarde que la necesidad de tener un cambio en nuestra conducta, un cambio de orientación, un cambio de dirección en relación a cómo nosotros hemos estado operando en lo que llamamos iglesia, entre comillas, con I minúscula, que más iglesia con I minúscula se refiere a lo institucional, a lo religioso, a lo denominacional, porque la iglesia con I mayúscula ya es perfecta y fue la que Cristo dio a luz en la cruz del Calvario. Mientras tanto, nosotros vamos avanzando hacia esa perfección, o sea, hacia la madurez. Necesitamos reconocer que hasta hoy no hemos operado en ese nuevo pacto, no hemos operado en este nuevo sacerdocio y no hemos estado operando, como les venía diciendo anteriormente, en este nuevo orden, que es el orden del nuevo pacto. Así que esta tarde, ahí donde está, que el Espíritu nos asista, y si hay personas que el Espíritu revive, resucita, imparte vida a su espíritu, también esta tarde es importante que usted pueda tener una actitud de arrepentimiento, porque la iglesia no son un edificio ni 4 paredes. La iglesia la conformamos todos aquellos
que hemos creído que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, que hemos creído en la obra salvífica de Cristo y en lo que operamos y en lo que nos desenvolvemos como iglesia, en un nuevo orden, en un nuevo sacerdocio, en una nueva mentalidad y en una nueva visión corporativa. Ya no es lo que Gustavo hace, sino lo que yo hago para edificar el cuerpo, para edificar lo corpóreo, para edificar el gran cuerpo de Jesucristo en las naciones. Entonces saludamos a las personas, no tengo el acceso aquí por Zoom para poder saludar a las personas, pero les abrazamos, les saludamos, esperamos que esta palabra pueda traer a sus vidas una inquietud, ministros, líderes, diáconos, personas que han sido llamadas por el Señor, que honramos ese llamado, pero que necesitamos hacer un alto para poder redireccionar la forma, cómo estamos operando, cómo estamos conduciendo al cuerpo, a la iglesia, a nuestra descendencia, porque esto va a ser demandado por parte de Dios. Y es importante que nosotros podamos hacer un alto, que nos dejemos de activismo y podamos oír la voz de Dios para poder ubicarnos en lo correcto que Él nos dejó, para que nos halle, como dice, operando en lo que Él nos asignó para este tiempo. Bendiciones, amados, les saludo, les abrazo. Gracias, Byron y su familia. Gracias a todos los que han estado conectados, que sé que hay muchos, pero como decía el apóstol, hay muchas personas ya inquietas con relación a este nuevo orden, a este nuevo pacto, a este nuevo sacerdocio. Y es usted y yo que por la gracia del Señor se nos ha dado un poquito de luz y hemos venido corriendo algunos velos que podemos colaborar con estos hermanos en diferentes puntos de la tierra y que por estos medios ahora se nos permite el poder llegar a impartir, a educar, a enseñar y a ministrar su ser espiritual. Les bendigo en Cristo, abrazo, les esperamos este próximo lunes en Vientos de Reforma a partir de las 8, el día miércoles célula online a partir de las 7, jueves Eclesía en Reforma a partir de las 7 y los domingos de 9:30 a 9:30 jornada diurna y 3:30 jornada vespertina a través de Zoom o a través de Facebook Live del Pastor David y de mi persona. Y gracias por su sintonía, gracias por estar pendiente de nuestra programación. Bendiciones y abrazos a todos.